Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Mi nombre es Elena, y junto a mi esposo Carlos y nuestro pequeño hijo Miguel, emprendimos un viaje desde nuestro tranquilo pueblo de Chiapas a la bulliciosa Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. La verdad era que en nuestro pueblo era difícil salir adelante, a pesar de que Carlos trabajaba todo el día, siempre vivíamos al día y por nosotros realmente no había problema, pero teníamos a Miguel, nuestro hijo, quien tenía necesidades y nosotros queríamos darle lo mejor. Siempre había vivido ahí y de hecho ahí conocí a mi esposo, estaba acostumbrada a la tranquilidad de la zona, a las personas, a tener cerca a mi familia y al bello paisaje, pero sabía que si queríamos mejorar la vida de nuestro hijo debíamos irnos de ahí. Mi esposo Carlos era el mejor, nos consentía a sus posibilidades, incluso como no había mucho dinero, cortaba flores del campo y me las llevaba o hacía carritos de madera para nuestro hijo. Sentía que me había sacado la lotería con él, llevábamos 6 años de casados y 4 de novios, 10 años y en todo ese tiempo. Él siempre había sido un hombre amoroso y que siempre se preocupaba por el bienestar de su familia. Carlos me comentó un día que tenía una tía, llamada Martina, quien era prima de su mamá y vivía en la gran ciudad. Mi suegra le había hablado de los problemas económicos que teníamos en casa, y ella generosamente había ofrecido su hogar mientras nos establecíamos, para darle una mejor vida a nuestro hijo. Tuvimos una larga plática sobre esa situación. Pensando y analizando esa oferta, sería cuestión de mudarnos lejos, para poder vivir mejor y la verdad no sonaba nada mal, al fin y al cabo. Seguiríamos siendo los 3 y eso era lo que importaba. Buscaríamos una escuela para Miguel y mi esposo Carlos tendría muchas posibilidades de obtener un buen trabajo. Tardaríamos en acostumbrarnos, pero podría ser la oportunidad de nuestras vidas. En ese entonces me pareció lo mejor para nosotros, pero el día de hoy me arrepiento mucho de haber salido de mi pueblo, no tenía ni idea de que sucedería algo tan malo, algo que destruiría a mi familia. Me cuesta contar esta historia, porque sufrí muchísimo miedo y tristeza, pero la cuento porque quiero que se sepa que no debemos confiar en nadie. En fin, Carlos y yo rondábamos los 30 años, mientras que Miguel apenas tenía 5, dejamos atrás las verdes montañas de nuestro pueblo natal para sumergirnos en la jungla de concreto de la capital. No sabíamos que este cambio nos llevaría al peor escenario y al más aterrador, que amenazaría a nuestra familia de una manera que jamás habíamos imaginado, principalmente yo. Cuando llegamos a la Ciudad de México, Martina, la tía de Carlos, nos recibió con amabilidad. Ella era morena y de cabello corto. Ya era algo grande y su casa era espaciosa y parecía ser una solución temporal a nuestros problemas económicos. Sin embargo, desde el primer día algo en ella me inquietó. Había un aire de misterio en la casa que no podía ignorar. En la sala de la casa había un altar muy raro, en donde no había fotos de santos o de algo relacionado a la religión católica, solo había velas, pero eran de color negro, también unas flores blancas, pero estaban secas y desprendían un olor raro, además 2 pequeños saumerios, y recargado a la pared había un marco en donde no había ninguna foto. Solo una hoja negra. La casa tenía un olor raro, como si algo se estuviera pudriendo, pero no me preocupé, porque tendría tiempo de ayudar a la señora Martina a limpiar muy bien cada rincón de la casa, y así el lugar sería mucho más cómodo y limpio. Mi esposo consiguió trabajo rápidamente, así que pasaba gran parte del día fuera. En fin, al principio como dije, la señora se portó muy bien con todos, pero conforme pasaban los días fue tomando una actitud hostil conmigo y con mi hijo. Cuando mi esposo estaba en casa, ella se portaba muy linda y amable, pero en cuanto se iba su actitud cambiaba conmigo, era seca y hasta grosera. Incluso regañaba a mi hijo por tonterías y eso me molestaba mucho. Entonces decidí solo hablarle para lo indispensable, solo dedicarme a limpiar sin hacer preguntas ni nada. A medida que pasaban los días, su comportamiento se volvía cada vez más extraño.
Mi hijo Miguel comenzó a tener pesadillas todas las noches, me decía que por alguna extraña razón soñaba con su tía bailando una rara danza, en medio de la noche o a veces que se quemaba vivo, sueños bastante horribles para un niño tan pequeño. Era muy feo escuchar esas cosas, la verdad no me gustaba el comportamiento de la señora, ni el hecho de que mi hijo soñara esas cosas y algo raro que me gustaría agregar, era que a pesar de que trataba de limpiar cada rincón, aún así olía muy raro, como si algo estuviera pudriéndose, además varias veces encontré gusanos, como los que se comen a los cuerpos muertos, en todas las esquinas de la casa. Mi esposo no se daba cuenta de nada, todo el día trabajaba y yo no quería decirle lo que estaba pasando, porque no quería arruinar el progreso que estábamos teniendo. Él se sentía muy feliz en su trabajo y viviendo en la gran ciudad, así que tenía que aguantar un poco más hasta que pudiéramos mudarnos a otra casa. Mi matrimonio estaba muy bien, me sentía muy feliz con mi esposo como siempre, me llevaba flores muy lindas que compraba en el centro y a mi hijo le llevaba carritos o juguetes nuevos. Y eso era lo que me daba esperanza y fuerzas para seguir en esa casa, con ese ambiente tan desagradable. La señora me miraba feo, e incluso a veces me decía que no entendía cómo su sobrino se había fijado en mí, que él era muy guapo, otras veces me gritaba que había hecho mal el quehacer, o le decía a mi hijo que no podía tomar galletas de la cocina, yo estaba harta y al final no podía decirle nada. Porque sabía que necesitábamos quedarnos un rato más ahí, no confiaba en ella, pero no tenía opción. Un día, mientras estaba sola en la casa, porque doña Martina se había ido al mercado, decidí explorar un poco más a fondo, fui a la habitación de Martina, donde nunca nos permitía entrar y encontré la puerta cerrada con llave, eso era obvio, pues no quería que absolutamente nadie entrara ahí. Pero la curiosidad me llevó a buscar la llave por todos lados, de hecho, pensé que no la encontraría, porque seguramente se la había llevado en su bolsa, pero para mi buena suerte, después de revisar todos los cajones y cada rincón finalmente, logré encontrarla en una maceta que estaba en la entrada de la casa y entonces pude abrir la puerta. Mi hijo Miguel estaba dormido, así que estaba completamente sola en eso. Por un momento pensé que quizá estaba exagerando, que a lo mejor su cuarto no tendría nada raro y seguramente de ser así, me sentiría culpable de haber entrado sin permiso, pero la curiosidad me estaba matando. Entré lentamente, deseando que la señora Martina no llegara en ese momento, si no me iría muy mal, incluso podía llegar a corrernos, pero valdría la pena. Finalmente si no encontraba nada raro entonces estaría más tranquila. A primera instancia no vi nada raro, todo era normal, pero de pronto me di cuenta de que había algo en el fondo tapado con una sábana blanca, me quedé pensando si quitar la sábana o no, me acerqué y decidí quitarla y lo que vi ahí me heló la sangre, bajo la sábana había un altar similar al de la sala, pero mucho más elaborado, velas negras. Una figura de cabra negra, símbolos extraños y una foto de Miguel, me quedé sin aliento al ver eso, y mi mente comenzó a llenarse de preguntas y temores sobre lo que estaba sucediendo en esa casa. Continué examinando el altar en la habitación de Martina, mi corazón latía con fuerza y sentí como si un balde de agua fría me hubiera caído en la cara, al ver la fotografía de mi pequeño Miguel en medio de aquel extraño altar. No sabía qué pensar, pero sabía que esto no era normal, porque había una imagen de mi hijo en este altar oscuro. Decidí mirar más de cerca los símbolos en el altar, algunos de los cuales no reconocía en absoluto, las velas negras me daban escalofríos, y me invadió un miedo profundo y una sensación de que algo terrible estaba ocurriendo en esa casa. Entonces sucedió algo horrible, escuché que desde la cocina unas patas de animal se acercaban rápidamente hacia el cuarto, y cuando miré era una horrible cabra negra. Sus ojos estaban inyectados de sangre y de su hocico salía un líquido negro y gusanos, de los que había encontrado anteriormente. Sentí que el alma se me iba y me cubrí con mis manos, pero esa cosa desapareció. De repente, mientras el miedo se apoderaba de mi mente y las preguntas me invadían, oí el ruido de las llaves en la puerta principal. Martina estaba regresando del mercado, pánico y confusión se apoderaron de mí.
No sabía si debía quedarme y enfrentarla o huir de la habitación antes de que me descubriera. Opté por la segunda opción. Rápidamente volví a cubrir el altar y me apresuré a salir de la habitación. Mientras regresaba a la sala, intentando aparentar normalidad, me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo en esa casa. Tenía que hablar con Carlos y descubrir qué sabía sobre su tía y su extraño comportamiento. Pero tenía miedo de cómo podría reaccionar él si le revelaba lo que había descubierto. No quería arruinar su sueño de tener una vida mejor, así que decidí no decirle nada. La noche cayó y no dejaba de pensar en el altar y en la cabra que había visto. Mientras mi esposo y Miguel estaban dormidos, me senté en la cocina, decidida a confrontar a Martina y a buscar respuestas. Sabía que debía hacerlo en silencio para no despertar a mi familia. Con una mezcla de determinación y temor, esperé a que todos estuvieran profundamente dormidos, antes de aventurarme a hablar con ella. Ella estaba preparando café, mientras veía un programa en la televisión y yo estaba en la cocina completamente callada. Cuando terminó de preparar su café, se sentó y me miró con recelo y me dijo que si no pensaba ir a dormir, que la verdad quería estar sola, porque mi presencia no le gustaba. Respiré profundamente y con todo el valor que pude comencé a hablar. Le dije que sabía lo del altar en su cuarto y lo de la cabra, que sabía que era bruja y que estaba metiendo a mi familia en sus porquerías. Me miró con odio, como nadie me había mirado en la vida. Después se levantó y se acercó a mí. Siendo sincera, me dio miedo tenerla tan cerca. Sus ojos irradiaban coraje, sus arrugas parecían más pronunciadas, su boca mal pintada bufaba y sin pensarlo me dio una cachetada. Me quedé en shock completamente, no podía creer que la tía de mi esposo me hubiera pegado. Me toqué la mejilla y en ese momento sentí el impulso de agarrarla del cabello y desquitar todo mi coraje, pero no podía. Me tragué mi enojo y la miré. Sonrió malévolamente y me dijo que dejara de meterme en lo que no me importaba. Yo le respondí que sí me importaba, porque la foto de mi hijo estaba en su altar demoníaco. Ella me dijo que no me preocupara, que no era nada, que realmente ni yo ni mi hijo le importábamos, solo era un paso que se tenía que seguir para conseguir lo que quería. Mis manos temblaban mientras escuchaba a Martina hablar con desdén sobre mi hijo y sobre mí. Sus palabras me llenaron de un miedo aún más profundo. ¿Qué quería ella? ¿Qué estaba tramando? Sabía que no podía dejar que esto continuara, así que decidí ser firme. Le respondí con determinación a pesar de mi miedo, que no permitiría que pusiera en peligro a mi familia. Le exigí respuestas y le dije que iba a descubrir sus verdaderas intenciones, sin importar lo que fuera necesario. Martina me dijo que dejara las cosas así, al fin y al cabo no me convenía tener problemas con ella. Y si yo le decía a mi esposo todo eso, ella usaría magia negra para hacerle daño a mi hijo. Al ver mi cara de horror solo se rió de manera loca y se levantó para irse a su habitación. Mientras ella se retiraba, supe que debía actuar con prudencia. No podía contarle a Carlos lo que había sucedido, no aún, pues tenía que investigar más a fondo, y si era necesario buscar ayuda externa. Mi mente estaba llena de preguntas y sabía que debía encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Me fui a acostar y mientras trataba de dormir, empecé a pensar en qué querían decir sus palabras. Entonces caí en cuenta que si no quería nada de mí ni de mi hijo, entonces querría algo de mi esposo. ¿Pero qué era? No lo entendía, pero tenía miedo. No quería que le sucediera nada malo a mi familia. Quería que el tiempo pasara rápido y que mi esposo Carlos me dijera que ya podíamos irnos de ahí. Lloré por el miedo hasta quedarme dormida. Al día siguiente, cuando mi esposo se fue a trabajar, intenté hablar con Martina, decirle que por favor no nos hiciera nada malo, que pronto nos iríamos de su casa si era eso lo que le molestaba, pero ella hizo como si no me hubiera escuchado y salió. Por unos momentos hubo paz en esa casa. Terminé la limpieza y salí al parque con mi hijo. Después regresé justamente cuando mi esposo llegaba del trabajo y fue ahí donde todo comenzó. Al llegar a casa, mi esposo me regañó por haberme salido sola con el niño.
me gritó y a pesar de que intenté explicarle que solo habíamos ido por un helado al parque, él hacía caso omiso, simplemente gritaba y gritaba. Jamás lo había visto así, en los 10 años que llevábamos juntos nunca me había alzado la voz. En cualquier problema que teníamos siempre lo discutíamos hablando y se resolvía rápido, pero en esa ocasión era como si mi esposo fuera otra persona. Pensé que quizá era por el estrés del trabajo, que después se le pasaría y todo estaría bien, pero me equivoqué. Me metí en la habitación con mi hijo Miguel y mi esposo comenzó a golpear la puerta con fuerza. La verdad en esos momentos tenía miedo, le tenía miedo a mi propio esposo, algo que antes parecía imposible. Se cansó y dejó de tocar, escuché que la señora Martina estaba hablando con él y le decía que debía ser más duro conmigo y con mi hijo, para que no sucedieran ese tipo de cosas. Luego le dio de cenar y cuando por fin se le pasó el coraje, tocó la puerta y me dijo que lo disculpara. Me abrazó y comenzó a llorar diciendo que no entendía por qué se había comportado así, eso alivió mi corazón y le dije que no había problema. Se quedó dormido y yo salí a la cocina hasta que escuché que doña Martina se había ido a dormir, cociné algo para mí y para mi hijo y después nos fuimos a dormir. Al otro día mi hijo comenzó a quejarse de que sentía dolor en la espalda, lo revisé y me di cuenta de que tenía marcas como si alguien lo hubiera rasguñado. Sabía que eso era obra de la señora Martina y el coraje se apoderó de mí, quería hacerle sentir lo mismo que yo sentía, pero no quería poner a mi hijo ni a mi esposo en peligro, así que decidí no decir nada. Le puse una pomada a mi hijo e hice como si nada, aunque por dentro me ardía la sangre. Los días siguientes, mi esposo siguió portándose muy raro, muy grosero y distante, incluso había ocasiones en que ni siquiera saludaba a mi hijo al llegar a casa, era una persona totalmente diferente. A medida que los días pasaban, la situación en esa casa se volvía cada vez más insoportable, mi hijo Miguel continuaba teniendo pesadillas y ahora también mostraba moretones y rasguños en su cuerpo. Sabía que tenía que tomar una decisión drástica para proteger a mi familia. Una noche, después de poner a dormir a mi hijo, me enfrenté a Carlos y le conté lo que había descubierto en la habitación de Martina y cómo su comportamiento y el de Miguel habían cambiado desde que llegamos a esa casa. Mi esposo, en lugar de apoyarme, comenzó a gritarme y me dijo que dejara de decir tonterías. Que no dijera esas cosas de su tía querida, ella jamás haría nada malo. Entonces cuando intenté hablar de nuevo me dio un golpe que me tiró al suelo, me levanté llena de miedo y de incredulidad y me fui corriendo al cuarto. Mi esposo llegó y me apretó las mejillas, diciendo que jamás dijera nada malo sobre su tía. Solo asentí con terror y en ese momento quería largarme con mi hijo, pero no tenía a dónde ir, ni un peso. El día siguiente era domingo y mi esposo no iba a trabajar, no quería verlo, no quería ver a la señora Martina, odiaba estar ahí, y en el desayuno, noté algo raro en la convivencia de mi esposo y su tía. Carlos le hablaba muy cariñosamente a su tía y ella a él, le daba de comer en la boca y parecía muy feliz cuando hablaba con ella, y en cuanto yo le preguntaba algo, su expresión cambiaba y me veía con odio y me decía que me callara, que su tía estaba hablando. Me fui a llorar al baño, no quería que mi hijo me viera mal. Luego mi esposo se metió a bañar y la señora Martina se fue al centro por el mandado, así que aproveché esos momentos para entrar de nuevo al cuarto de la señora Martina, pero no encontraba la llave. Busqué por todos lados y nada, hasta que en el llavero de mi esposo vi que había muchas llaves y probé. Por alguna extraña razón él tenía la llave del cuarto de su tía. No tenía tiempo para pensar porque me metí y vi de nuevo el altar, pero esa vez ya no estaba la foto de mi hijo, ahora era la foto de mi esposo y una vela roja en medio de las negras y la misma cabra negra. Había una hoja con algo escrito en ella, cuando leí lo que decía quedé totalmente asqueada, eran frases en donde esa vieja bruja pedía tener a mi esposo en sus brazos, tener su amor y todo de él. Salí corriendo de ahí y le toqué la puerta del baño a mi esposo, le dije lo que había visto, pero en lugar de demostrar enojo o confusión me tomó del cuello y me gritó que dejara a su tía en paz, que no tenía por qué estar en su cuarto.
Las lágrimas cayeron por mis mejillas y rápidamente cerré la habitación y lloré abrazando a mi hijo. Tenía que irme de ahí, pero no sabía cómo, así que decidí salir a pedir ayuda con los vecinos, pero nadie quería ayudarme, nadie me creía, porque todos eran amigos de doña Martina. Estaba claro que mi esposo no me daría ni un peso y no podía robarle. Toda la tarde estuve fuera con mi hijo, sabía lo que me esperaba al regresar, pero ya no me importaba, solo quería encontrar la manera de irme de ahí. Era obvio que la asquerosa señora Martina había embrujado a mi esposo y era por eso que había cambiado tanto y que me trataba tan mal, también la razón por la que mi niño está sufriendo de pesadillas y rasguños. Cuando regresé, estaba preparada para recibir los gritos, pero lo que vi rompió mi corazón y me dolió como nada en la vida. Mi esposo estaba con su propia tía y cuando los vi en vez de que se disculpara, me gritó que me largara, que a ver si así entendía que a la única que amaba era a su tía. No dije nada, guardé lo más que pude y tomé la cartera de Carlos, ya no me interesaba quitarle el dinero, no me importaba que se enojara después y me fui con mi hijo a la central de autobuses, era el único lugar seguro. Tomé un autobús de regreso a mi pueblo, sin entender qué había pasado. La bruja de doña Martina había embrujado a mi esposo y había invocado al diablo para eso, y era obvio que yo no podía competir contra el mal. Estaba cansada por los malos tratos, por el ambiente y lo que le pasaba a mi hijo, no sabía qué iba a pasar con ellos. Pero ya no me importaba. Hasta el día de hoy no he vuelto a ver a Carlos, corté relación con toda su familia, aunque me buscaban por el niño, hice una nueva vida lejos de mi pueblo, he salido adelante con mi hijo y lejos del mal, y bueno, al final me di cuenta de que el mal existe y que puede robarte lo que más amas. La vieja bruja ganó y el diablo ganó, pero ahora yo vivo feliz. Han pasado algunos meses, desde la última vez que conté mi historia, aún me atemoriza esa sensación de miedo que me invadió cuando tuve el contacto con algo horrible. Me llamo Mario, tengo actualmente 27 años y vivo en la Ciudad de México, o lo que antes era conocido como el Distrito Federal. Los nombres que usaré aquí son los que recuerdo de alguno de ellos, pero otros serán un seudónimo, o el más cercano al nombre. Quizás lo han escuchado mucho antes, pero esta historia es completamente verdad. Entre unos amigos y yo, nos juntábamos en un parque desde pequeños, le llamábamos la manzanita, esto debido a que nuestra cuadra era conformada por una pequeña manzana a comparación de las demás calles, todo debido a que estaba junto al parque. En él, jugábamos fútbol u otras actividades, ahí pasé mi niñez entera y los mejores días de mi vida, fue ahí donde conocí a varios de mis mejores amigos, Javier, Juan Carlos y Maquico. Todo comenzó con la muerte del padre de uno de ellos, se había puesto bastante violento una noche, y su esposa por más que intentó tranquilizarlo no lo logró, él insistía en que algo se aparecía en la casa, y que por más que lo golpeaban no se iba. La madre de mi amigo Javier llegó a nuestra casa a la medianoche, para encargarnos a su hijo, mientras que ella trataría de tranquilizar a su marido. Recuerdo que Javier observaba por la ventana de mi cuarto hacia su casa, vivíamos justo enfrente de ellos, ya era medianoche, y por más que le decía que no se preocupara y que todo estaría bien, él sabía bien que no era así, y no hacía caso. Y no lo culpo, era un niño de 8 años, hijo único, y ver comportarse a su papá así hasta a mí me asustaría. Los gritos de su padre se escuchaban hasta la calle, pues parecía que luchaba contra algo, hasta que en un instante, todo se tranquilizó. La ambulancia llegó a los pocos minutos, los vecinos y mis padres salieron a ver qué sucedía, mientras que Javier y yo estábamos observando desde la ventana. La ambulancia no se fue rápido. Por desgracia vimos cómo sacaban el cuerpo de alguien envuelto en sábanas y la madre de Javier salió llorando. De ese modo Javier se enteró de lo que pudo haber sido, hasta donde yo sé, lo peor que le puede pasar a un niño en su vida. Las cosas se manejaron,
como si la culpa fuera una sobredosis, se mencionó que el padre de Javier había consumido drogas de manera alarmante y que se había puesto bastante agresivo, o por lo menos eso fue lo que yo supe. Por su parte Javier lo negaba, él comprendía muy bien lo que eran las drogas y sabía perfectamente que su padre jamás había probado eso. No se volvió a tocar el tema, pues a las pocas semanas la madre de Javier se lo llevaría a vivir lejos, y no los volveríamos a ver. Hasta aquí las cosas se habían manejado de ese modo, la casa donde vivieron no fue ocupada sino hasta un par de años después, donde se mudó una familia más grande, entre ellos había un niño que le decíamos Tony, el cual mencionaba que dentro de la casa podía ver a una persona caminar entre los cuartos. Obviamente estas historias entre niños se esparcen rápidamente y se corrió el rumor de que el espíritu del padre de Javier aún deambulaba por las habitaciones. A Juan Carlos se le ocurrió invitar a Tony para que jugaran a la ouija dentro de su casa y Tony aceptó sin ningún inconveniente. Éramos 4 los que estábamos en la habitación de Tony, pusimos la ouija en el piso y mi amigo comenzó a preguntarle si el padre de Javier se encontraba aún en la casa y que se manifestara, pero como era de esperarse no sucedió nada, yo comencé a echarle burla a Juan Carlos. Debido a que la ouija que estaba usando era una de esas famosas y chafas ouijas de Montecarlo, de esas mismas que comenzaron a vender en supermercados. La burla no le gustó y me la aventó. Nos comenzamos a pelear, hasta que nos dimos cuenta de que Tony nos estaba gritando, la ouija se había movido por sí sola a la palabra sí. Juan Carlos se acercó a la ouija y le preguntó si podíamos verlo, esto nos alteró a todos los demás, nadie quería ver a un fantasma, a lo que decidimos parar ahí, pero la ouija ya había dado su respuesta a la palabra muerte. No supimos por qué puso esa palabra en ese momento, pero creo que lo comprendimos después. Al salir de la habitación, Tony nos comentó que no podía dejar el cuarto desordenado, por todo lo que habíamos hecho, así que nos pusimos a arreglarlo, mientras que cerraba las puertas de las cajoneras y el closet. Esa noche mientras estaba acostado, no pude dormir, no dejaba de pensar en lo que había sucedido en la casa de Tony, cuando de repente escuché la voz de un niño, muy parecida a la de Tony, que gritaba fuertemente en mi habitación, no sé qué intentaba decir o qué significado tenía, pero fueron muy claras las palabras. Yo del susto me tapé por completo con las cobijas, para no quitármelas más, he de ser honesto, hoy en día sigo cubriéndome por completo el cuerpo por miedo. A la mañana siguiente, mientras estábamos desayunando en familia, se escuchó en la calle que una mujer lloraba desconsoladamente, todos salimos a ver qué sucedía, y se trataba de la madre de Tony. Algunas vecinas le preguntaban sobre lo que había pasado, y ella comentó que su esposo acababa de fallecer esa mañana. Esto me inquietó bastante, no sabía si existía alguna relación entre lo que sucedió en el cuarto de Tony y la palabra muerte, o si realmente algo pasaba ahí, pues era raro que hubiera muerto el padre de otro amigo. Siendo honestos, todos los involucrados que estuvimos ese día en la habitación de Tony, guardamos el secreto, no sabré decirlo por parte de Tony, ya que toda su familia tuvo que irse a vivir a otro lado por falta de dinero, y ya no tuve contacto con él. La casa duró bastante tiempo sola, sin ser habitada, personas que se iban a verla, sabían que se enfrentaban a unas 2 muertes dentro de esa casa, y por extraño que se escuche o que parezca, se podía sentir una vibra muy extraña. Poco tiempo después, mi amigo Juan Carlos me contó que el día en que jugamos a la ouija no pudo dormir. Tenía bastante calor, a lo que se levantó de la cama para abrir la ventana y vio a lo lejos una silueta oscura que posiblemente se mantenía observando a la dirección donde se encontraba él. Esto lo asustó bastante que tuvo que irse a dormir con sus padres. La verdad de esto no sé si sea cierto, pero le recordé que él mismo pidió ver a un muerto la vez que jugamos ouija. Por fin, varios años después, la casa fue ocupada por otra familia, de la cual solo constaba de madre e hijos, la mayoría de ellos ya eran mayores de edad y el más chico de todos, de quien no recuerdo con exactitud su nombre, pero lo llamaré Milo, habíamos hecho muy buena amistad,
y para cuando teníamos más confianza con él. Le contamos de lo que sucedió con Javier y Tony, más que nada la curiosidad nos mataba por preguntarles si no había pasado algo mientras ellos vivían ahí. Pasaron un par de semanas si no mal recuerdo, cuando Milo dejó de salir a la calle e incluso ni a la escuela asistió. Por más que lo frecuentábamos en su casa, su madre nos decía que estaba muy enfermo, pero no nos decía qué tenía. Mi madre decidió confrontar a la señora, para saber si algo había sucedido, hablando con la entera verdad. Yo no soy testigo de lo que sucedió, pero con las palabras de mi madre, bastaron para comprender que no volvería a ver a Milo, o por lo menos no como antes. Ella contó que a Milo y a su hermano les había sucedido algo extraño. Una mañana antes de ir a clases, ambos se convulsionaron en la sala y al mismo tiempo se sacudían de forma descontrolada, y por más que los demás hermanos y su madre intentaron tranquilizarlos no lo lograron. Todo esto pasó cuando estábamos en clases, por ello no nos dimos cuenta de que se los habían llevado al hospital. A su madre le comentaron que ambos tenían un daño cerebral muy severo, y lo que más desconcertaba de todo esto era que no sabían el origen del problema. Las tomografías indicaban que el cerebro de ambos había sido golpeado por dentro. La familia entera tuvo que irse por cuestiones de dinero. Yo por mi parte me enteré de que Milo y su hermano fallecieron años después, pues el problema se había agravado. Al pasar de los años, nosotros como familia también nos fuimos a vivir a otra localidad, así que tuvimos que dejar todo ahí, amistades de años, recuerdos, y más, hasta hace poco que regresé para ver a mis antiguas amistades. Definitivamente, regresar al lugar al que viviste años atrás hace que regresen recuerdos y memorias que uno pensaba que jamás volvería a vivir. Tuve la oportunidad de ver a mis antiguos amigos. Juan Carlos ya vivía con su esposa en la que fue la casa de sus padres. Tuve la oportunidad de visitar a Makiko y de ahí pasarme a la que había sido mi casa, e inclusive me dejaron entrar, pero al mirar por la ventana de la que fue mi habitación, resultó ser inevitable darme cuenta de que la casa que había sido de Javier seguía abandonada. Juan Carlos me ofreció una interesante propuesta, de la cual, siendo honesto, no me pude negar. Esa casa nos había arrebatado a varias amistades y ahora que éramos más grandes, quizás podríamos comprender un poco más lo que estaba pasando, así que me invitó a que el próximo fin de semana lo fuera a visitar nuevamente, pero que trajéramos todo lo necesario para ingresar a ella. Así pasó una semana completa, y el sábado por la noche me encontré con Juan Carlos y Makiko. Ingresar a la casa no tuvo ninguna complicación. Una simple soga de tela era lo que protegía la puerta. Como era de esperarse, había muebles viejos, llenos de tierra, alguna que otra mesa de metal corroída por el óxido. Las linternas que nos habíamos conseguido eran de LED, alusaban lo suficiente para poder ver cada detalle. Fue cuando Juan Carlos nos indicó que había un mueble que quería mostrarnos. Ahí se encontraba un mini closet ya muy dañado con el tiempo, y nos señaló un golpe que tenía por detrás. Se podría apreciar claramente el contorno de una mano empuñada. Juan Carlos nos comentó que hace poco se había arriesgado a ingresar a la casa, pues había contactado con Javier y él le preguntó sobre las condiciones en las que ésta se encontraba. Al mencionarle lo que había encontrado en el mueble, Javier le hizo saber que su padre mencionaba que el diablo se escondía dentro de ese closet y lo intentó sacar a golpes. Y lo que le había dicho su madre es que cuando lo abrió, lo atacó hasta asfixiarlo. Fue cuando Makiko nos dijo algo que no esperábamos, y es que cuando estábamos jugando con la Ouija, cuando Tony aún vivía ahí, las puertas del closet también se encontraban abiertas, pero nos concentramos tanto en la Ouija que no pusimos atención a nuestro alrededor. En ese momento el closet tenía las puertas quebradas, y sea lo que sea ya había salido de ese mueble, o quizás no había dejado la casa. Fue cuando escuchamos un ruido proveniente del segundo piso. Algo corría entre las habitaciones. Nos quedamos en silencio y nos miramos los tres. Juan Carlos nos comentó que ya habíamos llegado bastante lejos y que ya sabíamos mucho de lo que había pasado, pero siendo honesto,
Yo sentía que esa casa me había quitado parte de mis amigos. Me debía más, por eso les dije que yo iría a revisar y si querían seguirme eran bienvenidos. Siendo honesto, estaba temblando de miedo, pero por el apoyo de ambos detrás de mí, me arriesgué a subir las escaleras. Si en la planta baja apenas se podía distinguir algunas cosas, en la planta alta no podía uno acostumbrarse a la oscuridad, fue cuando escuché que algo azotaba una de las puertas. Siendo una localidad construida con las mismas condiciones que la de los demás, pude intuir que se trataba de la habitación contigua al baño, y yo sabía que lo que hubiera ahí dentro era la respuesta de todos los males que habían sucedido. Nos acercamos a la puerta e intentamos escuchar si había alguien ahí. Makiko se atrevió a gritarle un par de groserías, para después escuchar que nos respondían diciendo, váyanse. Parecía que la S la arrastraba. Tomé aire y puse la mano en el picaporte. Juan Carlos tomó una varilla de metal que se encontró en el piso, y al momento en que abrí la puerta, una garra de color rojo salió de adentro, me cortó la mano, y tomó la puerta para cerrarla inmediatamente. Y de nueva cuenta nos gritaron lo mismo, salimos lo más pronto posible de ahí, detrás de mí podía escuchar que me arrojaban cosas, entre las cuales noté que había cucharas y aparatos eléctricos, corrimos hacia la puerta, y en cuanto salí yo, Juan Carlos cerró la puerta y metió una cadena, colocando doble candado en ella. Nos retiramos de ahí como pudimos, Makiko nos llevó con su madre, quien preguntó qué había sucedido. Todo quedó en un pleito que tuvimos con unos borrachos, esto con el fin de no alterar a la madre de Makiko con la verdad de la historia. Optamos por guardar el secreto, el cual hoy día, a pocos meses de que haya pasado una serie de situaciones que no sé si tengan relación, decidí compartírselas. Juan Carlos tuvo que cambiarse de casa, perdió a su primogénito a las pocas semanas y no quería seguir viviendo en ese lugar. Makiko desafortunadamente perdió a su hermano mayor en un terrible accidente y su familia ya no fue la misma. Por mi parte, aún conservo la cicatriz en la mano por el corte que me dio esa criatura. Nuestra vida continúa, la verdad he visitado ya ese lugar de forma digital y me he dado cuenta de que el mismo Google ha difuminado la imagen de la casa, desconozco el motivo, pero me he de imaginar que alguien más ha pasado por algo ahí. Relatos escritos y adaptados por Lengua de Brujo.